La ignorancia de Patricia Chirinos. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy Patricia Chirinos ha escrito un mensaje que demuestra su enorme desconocimiento de la historia de Perú. ¿Qué ha sucedido? Bueno, veamos el mensaje que ha escrito. La inflación más alta de los últimos 25 años es ese gran logro de Castillo y su gobierno de corrupción. Su incapacidad para gobernar solo genera inestabilidad y nos atrasan a la miseria. Es sin duda el gobierno más corrupto y hambriador de nuestra historia. Y pone una nota del diario Gestión que dice que la inflación en Lima llega al 8,81%, ahora la mayor cifra de los últimos 25 años. Es verdad que el tema de la inflación es un tema serio que está afectando a los sectores más pobres del país. E indudablemente se tiene que combatir la inflación y es necesario hacer una crítica al gobierno. Pero decir de que en este gobierno se ha producido la inflación más alta de la historia y por tanto que este debería ser el peor gobierno que hemos tenido es faltar a la verdad. Porque todo el mundo recuerda de que el peor gobierno de la historia por dejar el país en un desastre, ¿no?, fue el primer gobierno de Alan García. Ahí hubo una hiperinflación. Fue el gobierno que tuvo la inflación más alta. Y es más, la hiperinflación incluso continuó en los primeros años del gobierno de Fujimori. Entonces, falta la verdad, Patricia Chirinos, cuando dice de que con el gobierno de Castillo se ha dado la inflación más alta. No solamente eso, sino que Patricia Chirinos tampoco habla del contexto internacional. Todo el mundo sabe que ha habido un aumento de la inflación a nivel mundial a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso lo dicen respetables economistas, eso lo dicen acá incluso economistas que están en contra de Pedro Castillo, que votaron por Keiko Fujimori. Entonces, Patricia Chirinos no solamente está faltando la verdad, está mintiendo abiertamente, porque alguien que realmente le preocupa la inflación busca impulsar medidas en favor de los trabajadores. Por ejemplo, ahora más que nunca es necesario de que el salario esté de acuerdo a la canasta básica familiar. El presidente hizo un aumento del salario, pero es un monto mínimo, no cubre, ¿no?, el alza de precios que ha habido. Pero no vemos en Patricia Chirinos que levante esa iniciativa, y es porque ella da este mensaje simplemente como parte de una estrategia política de querer responsabilizar a Pedro Castillo de esta alza de precios, aprovechándose de la ignorancia de mucha gente que cree de que un país puede estar exento de los factores internacionales. No solamente eso, sino que cuando dice de que por la corrupción de este gobierno vendría a ser Pedro Castillo el peor presidente que hemos tenido en la historia, también habría que recordarle de que siempre hay corrupción, pero incluso hubo más corrupción en gobiernos anteriores. Nuevamente, el gobierno de Fujimori y el primer gobierno de Alan García fueron mucho más corruptos, lo cual no significa que no tengamos que denunciar a esos funcionarios corruptos que estén en los ministerios o trabajando en el Estado. Pero una cosa es hacer una crítica seria, basada en el estudio de la historia, y otra cosa es el uso, ¿no?, que le da Patricia Chirinos a la realidad del país para poder golpear al gobierno y así justificar, ¿no?, una moción de vacancia o una suspensión de la presidencia. Y eso demuestra de que detrás de todo esto simplemente está el ánimo de querer, ¿no?, sacar al presidente de parte de una clase política que hasta ahora no acepta que fueron derrotados en las urnas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.